Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al segundo encuentro virtual del curso eh, Proyectos e instalaciones audiovisuales. Para este segundo momento, pues tenemos una breve explicación tanto de la parte teórica como de la parte del componente práctico. Ya en esta tarea empieza a haber una actividad que corresponde a 50 puntos y son parte del componente práctico del curso. Vamos a dar un tiempito a ver si llega estudiante. Vamos a esperar 5 minutos, a las 6:05 iniciamos.
Vamos a hacer la segunda ronda de llamadas, a ver si aparece algún estudiante. Ninguno. Están desconectados. Yo voy a dar una descripción de todo lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, este es nuestro segundo encuentro, el primer encuentro de la unidad 1, y nuestra agenda está centrado en revisar la tarea 2, en observar un poco la plataforma AudioTool, la instalación, procesadores de efecto, conectando en AudioTool, el componente práctica, la asignación de los ejercicios, los criterios de evaluación, los conceptos básicos y otros conceptos que tienen que ver con el ejercicio. Entonces, esta tarea 2 nos propone primero un resultado de aprendizaje, el cual es proponer soluciones de diseño de conexiones en un sistema de audio de un estudio de producción audiovisual mediante el uso de software en línea. El software en línea pues, que vamos a utilizar se llama AudioTool. La actividad o la tarea 2 tiene 3 actividades. Asimilación de los conceptos relacionados con el sonido, el audio y los principales procesadores y sistemas de audio utilizados en la industria audiovisual. Simulación de sistemas de audio en una herramienta en línea. En esta ocasión se utilizará el AudioTool, que es un software libre. Simplemente hay que suscribirse. Y el cual cuenta con varios procesadores de audio digitales para realizar simulación de conexiones. Y por último, está el trabajo que debe hacer cada estudiante de acuerdo a su último número de cédula y pues obviamente la sustentación en el informe de dicho del desarrollo del componente práctico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La plataforma AudioTool tiene como un elemento importante que nosotros cuando entramos a la página de AudioTool, audiotool.com, pues lo primero que tenemos que hacer es suscribirnos como en el servicio libre, no en el servicio Pro. Después de eso, entonces, pues nosotros debemos hacer todo el proceso de registro y obtener nuestro username, aceptar las condiciones. Bueno, aquí suscripción de noticias de AudioTool, pues obviamente lo lleva uno a tener algunas que se le llene el correo de cosas que muchas veces uno no necesita. Una vez se ha producido todo este proceso de haber entrado en estudio, que es, digamos, el punto fundamental, pues ya tenemos una última pantalla en la cual podemos abrir proyectos, podemos abrir demostraciones o crear nuestro proyecto. La idea es que ustedes trabajen sobre esa punto de trabajo y no vayan a descargar ni demostraciones. Muy seguramente, pues, no, como es una cuenta nueva, no tendrán proyectos anteriores. ¿Qué tenemos nosotros en la plataforma? Normalmente cuando arranca, cuando vamos a nuevo proyecto, nos va a aparecer la mesa de mezclas y el monitor de salida. O sea, nos van a aparecer estos dos elementos. Nosotros, a partir de estos dispositivos, pues podemos ir asignando nuevos elementos, como en este caso hemos incorporado un sintetizador. Posterior a eso, pues tenemos que hacer las conexiones. Normalmente cuando uno instala un dispositivo, él se genera su propia conexión. Hay que tener mucho cuidado porque él simplemente hace una conexión en cualquier punto. La única conexión que se debe mantener siempre es la conexión del sistema de monitoreo, que es un sistema estéreo. Tenemos dos canales que nos permiten visualizar el comportamiento de cada uno de ellos, de lo que está ocurriendo como recomendación. Aquí hay
video de apoyo en YouTube que les puede servir a ustedes para el desarrollo de su ejercicio. Después de haber hecho esta primera instalación, procedemos a generar los procesadores de efectos. Entonces adicionamos un dispositivo de matriz que, de acuerdo a la configuración que yo le dé sobre esta pantalla matricial, pues son sonidos que él va a reproducir, van a entrar a través del sintetizador, y todo lo que ocurra en el sintetizador, los diferentes filtros y modificaciones al audio, pues van a salir por esta, y puede uno ingresarlos por cualquiera de sus entradas de esta mesa de mezclas que es la que tenemos. Después, ¿qué tenemos? Pues ya podemos nosotros hacer el cableado. Desde esta matriz de tonos podemos incorporarlo ahí. Desde el sintetizador lo hemos incorporado a la mesa de mezclas, y aquí hay una entrada desde la matriz de tonos hacia el sintetizador, el cual pues obviamente deberá incorporarse en estos dos puntos. Es este canalito de aquí, que va aquí y viene acá. También se recomienda otro video para una mayor explicación del ejercicio. Nosotros tenemos en el componente práctico 9 ejercicios. Cada estudiante va a hacer 2 de ellos. Lo dijimos, o se dijo, se informó que cuando el número de cédula está entre 0 y 4, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, el diseño 1 es el último número de la cédula, y el diseño 2, o la simulación de la herramienta, será el valor que nos dé sumándole un 5. Si el número de cédula está entre 5 y 9, pues simplemente le restamos 4 o utilizamos el último número de la cédula. Ahí tendremos nosotros nuestros elementos para poder escoger, seleccionar los 2 ejercicios que cada uno tiene que hacer. Es prudente advertir que hay 7 criterios de evaluación. Entonces tenemos 12 puntos para un tema eminentemente teórico sobre las características del sonido: amplitud, frecuencia, velocidad, longitud de onda. Todos ellos deben estar enmarcados con pues, el modelo matemático. Si estamos hablando de una frecuencia, de una señal sinusoidal, entonces deberíamos entender tanto en tiempo, por lo tanto la frecuencia ahí sería angular, o en frecuencia ya la frecuencia ahí sería en hercios. Todo el concepto también teórico del proceso de digitalización del audio, y poder demostrar cómo es ese proceso, o sea, desde cuál es la velocidad de muestreo que yo debo asumir para un componente de audio. Advierto, audio, no la voz humana, porque la voz humana, ¿cuál es su ancho de banda? La voz humana está estandarizada desde 0 kHz hasta 4 kHz. Ese es el ancho de la voz humana. El sonido puede ir mucho más allá. Voy a poner aquí como ejemplo
no lo vayan a tomar como una norma, 15 kilohercios. Obviamente es un poco más arriba, lo dejo porque es parte de la indagación que tiene que hacer. Entonces, si yo tengo una señal de una frecuencia, pues a mí me dice el teorema de muestreo, que debo muestrear como mínimo con 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces debemos de tener eso claro. ¿Cómo hacemos la cuantificación? ¿Cómo se hace esa cuantificación? Y si va a ser totalmente digitalizado, ¿cómo se hace la codificación? O sea, ¿cuál va a ser el tamaño del número de bits que va a tener esa información cuando yo codifico en la cuantización? Después, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, más teoría. Todo el tema del funcionamiento del micrófono no es simplemente la explicación del micrófono, sino poder dar a entender cómo es ese intercambio físico, o sea, el fenómeno físico de la presión del aire sobre una membrana y su conversión en una señal eléctrica. Obviamente, después del micrófono habrán siempre circuitos para adecuar el nivel de la señal, para adecuar la calidad, con lo cual yo voy a entregar hacia adelante en mi red. El otro elemento es cómo funciona un mezclador de audio. Y lo mismo, explicar todas sus características básicas de conexión. Entradas y salidas auxiliares, salida general de la señal. Por último, en la parte teórica, pues todo lo que tiene que ver con el transductor del sonido, o sea, con el parlante. O sea que si ustedes miran aquí, en la parte teórica van a tener un total de 60 puntos. Y en la parte práctica, 50 puntos. Entonces yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con esto. Aquí se demuestra cómo funciona. Obviamente es en el informe deben generar no solamente todos los pantallazos posibles, sino hacer una grabación de video donde demuestren el manejo de la herramienta que para este caso se llama el Audio Tool. Entonces yo los invito a que tengan mucho cuidado con eso. Y por último, es muy importante la participación en el foro colaborativo. Esta participación en el foro colaborativo no es simplemente llegar y dejar los aportes allí. Y ahí dejo mi aporte y esperamos, ¿no? Porque recuerden que esta es una tarea individual y lo que más nos sirve a cada uno para profundizar el conocimiento es poder leer lo que hacen los aportes de mis compañeros. Con ello yo logro profundizar lo que yo he indagado. De golpe hay mejores ideas, hay una mejor explicación de lo que yo he querido decir. Si alguno de ustedes quiere hacer esta sustentación, o sea, de estos 50 puntos que están aquí, la parte que corresponde a la sustentación, pues podríamos planear unos horarios como los que están en esta diapositiva. Como conceptos básicos que tenemos, el sonido son oscilaciones elásticas moleculares. Lo que uno ve es que la propagación se hace por el movimiento en un determinado espacio de una onda que está sostenida ahí en el espacio. Por eso ella va y viene. Si uno pudiera ver una onda que se está replicando en un estanque quieto, él arranca en un centro, en un foco, va, o sea, como si estuviera emitiendo todo el tiempo, pero lo que realmente, si uno observara, tuviera cómo hacer una grabación de todo ese fenómeno, las ondas van y vuelven. O sea, quiere decir que si hay un puntico sostenido
a una distancia fija de ese centro, de ese foco, ese puntico lo único que va a tener es un movimiento de ida y vuelta, un movimiento oscilante. Por eso llamamos oscilaciones elásticas. En el sonido también hay transporte de energía mecánica. Y al existir ese transporte de energía mecánica, pues la propagación se hace a través de oscilaciones realmente longitudinales. Y entonces, ¿qué tenemos como características? La frecuencia, la velocidad y la longitud de onda. Obviamente, esta con esta están unidas. Cuando tenemos señales o oscilaciones elásticas, pues en el aire, en líquidos o en cuerpos sólidos. ¿Cómo es la energía de la oscilación? Es energía en movimiento o del movimiento en torno a una posición de equilibrio, como lo acabamos de explicar. Señales alternas, variaciones de presión. Realmente lo que hay es una variación de presión y dependiendo de la fuerza, pues obviamente se va obteniendo en los movimientos de esas oscilaciones longitudinales. Para la frecuencia de sonido, pues tenemos la altura tonal. Aquí estamos diciendo que nuestra gama audible, o sea, la respuesta de nuestro oído va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz y la velocidad del aire son 340 metros sobre segundo. Entonces, si uno quisiera obtener la longitud de onda, ¿cómo se haría? Buena pregunta. Simplemente debe estar esa respuesta en el trabajo de ustedes. Miremos temas más comunes o de mayor uso en nuestro medio. La potencia acústica o la intensidad de la señal. Entonces fíjense que la intensidad es la fuerza con la cual uno recibe o percibe el sonido. Y obviamente va a depender de la amplitud del movimiento oscilatorio. Ya dijimos que era longitudinal, ¿no? Pero uno puede tener una observación subjetiva. Puede decir uno que el sonido es muy fuerte, fuerte, medianamente fuerte, débil o casi no lo escuchamos. Para eso, pues hagamos analogía al volumen de la radio. Si aumentamos la intensidad del sonido, pues con eso estamos aumentando el volumen. Y esa intensidad se mide obviamente en decibelios. Se nos dice que dentro del tema experimental que el murmullo es alrededor de los 25 decibeles. Una explosión puede tener una intensidad de 140 decibeles. Las restricciones que hay hoy en día para las audiciones en la calle, en sectores residenciales, dice que no puede ser superior a 70 decibeles. ¿Cómo se calcula esa intensidad? Pues obviamente 10 logaritmo de ¿qué? De la potencia sobre una potencia de referencia. Lo otro es la presión sonora, que es la magnitud que se mide con el micrófono. O sea, yo lo que hago es medir una presión sonora, que es un movimiento mecánico, y dependiendo cómo se haya creado el circuito para la captación, o sea, para poder medir lo que está pasando en la membrana del micrófono, pues lo que se puede hacer de cierta manera es tener, un rango que va desde 20 micropascales hasta 200 pascales. Y entonces, a partir de este valor, pues uno puede hacer una conversión, dejar esos datos en digitales y poder hacer los procesamientos que se requieran en un momento dado. Y pues obviamente, o sea, por tema de potencia,
se ha introducido como magnitud práctica del nivel de presión en decibelios o dB, ¿no? Entonces nos dicen que una presión de referencia, o sea, esta presión de referencia, corresponde a ¿qué? Pues al umbral de presión auditiva, ¿no? Y entonces, por eso nosotros podemos tener, como estamos hablando en dB, o una escala de presión lineal, o sea, esta escala aquí, o una escala de presión logarítmica cuando hablamos de dB. Entonces el margen de presión audible de 20 milipascales a 200 pascales, que es el umbral. Aquí hay un error, estos son micropascales, estamos hablando de 0,000020 a 200 pascales, que es cuando ya empieza a doler el oído. Tenemos pues un rango bastante grande, pero si lo ponemos a nivel de frecuencia, nuestro rango va de 20 Hz a 20 kHz. Y el modelo o la fórmula es el logaritmo de la presión sonora efectiva al cuadrado sobre la presión al cuadrado de la presión referencia al cuadrado. Eso nos daría 20 logaritmos presión efectiva sobre presión de referencia. En el grafo que vemos, todo el tema del nivel de dolor, digámoslo así, lo que está en rojo, y aquellos valores que son mínimos y que nos cuesta muchas veces escuchar, en la medida que vamos perdiendo la sensibilidad del oído, que es obviamente. Y aquí pues tenemos nuestra área de disparo, o sea, cuando empezamos a oír. Entonces tenemos 20 dB en el desierto, 35 dB en un apartamento solitario, 50 dB en una oficina con poca gente, 65 dB una conversación muy animada, 70 dB el ruido de un restaurante, 80 dB el ruido del tráfico circulante en la calle, el 85 dB el sonido de un pito de un carro, 90 dB todo el tema de hombres haciendo labores en la calle, bueno, todo este equipamiento, 100 dB la discoteca, 100 dB, 110 dB todo lo que se haga de choques metálicos, y aquí ya se supone que empieza a haber el umbral de dolor. Entonces esa es una explicación muy simple. Otro de los elementos que nosotros tenemos que entender es que el sonido debe representarse de forma gráfica. Entonces, un oscilegrama es la mejor forma para hacer esa representación. Esto es lo mejor que tenemos para poder hacer una representación, que es la variación sonora de la presión sonora en función del tiempo. Entonces, se trata de presiones instantáneas y no de una presión eficaz. La presión eficaz, pues tendríamos que hacer lo mismo que hacemos con voltaje eficaz, ¿no? Los mismos cálculos. En casos de ruidos perfectamente estacionarios, el valor eficaz de la presión permanece constante en función del tiempo, y por ello un diagrama que represente la presión eficaz no es muy útil. ¿Por qué? Porque si tenemos una onda sinusoidal repitiéndose a 1 kHz, pues lo que nos va a salir a nosotros como presión eficaz es una línea recta. Entonces no nos está diciendo realmente cuánto cambia. Cuando se trata de ruidos no estacionarios, o sea que tienen variaciones, la presión eficaz como la presión instantánea es una magnitud que cambia, que se va tomando diferentes valores en función del tiempo. Entonces, por eso, esas señales son fácilmente representables en oscilogramas. Entonces, tenemos en el ejemplo el sonido puro de una sola señal con una sola frecuencia, los sonidos musicales,
y el ruido que ejerce una presión. Entonces, si uno ve la onda como se está moviendo, hay pedazos en que ella se comprime o hay pedazos donde ella se dilata o se extiende, ¿no? Y nosotros podemos obtener la longitud de onda a partir de ahí. Entonces la presión, como vemos aquí, sería una presión estacionaria, la línea puntuada, y obviamente estamos en el dominio del tiempo. Para un ruido periódico, podemos tener una presión oscilante durante dentro del dominio del tiempo, perdón. Entre la periodicidad pura y la no periodicidad existe un término medio donde se repite de forma periódica unas variaciones no periódicas, dando como resultado un dibujo correspondiente a un oscilograma musical, como el que tenemos en esta parte de nuestra gráfica. ¿Qué es el espectro? Obviamente, cuando nosotros pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y la frecuencia dada en angular, recuérdense que este es 2pi f. Entonces, cuando pasamos de este dominio del tiempo a esta frecuencia angular, pues se hace normalmente a través de las transformadas de Fourier y nos permite obtener el espectro, que son todas aquellas amplitudes con una frecuencia angular determinada. En la gráfica de arriba, pues tenemos todas las señales que están llegando en el dominio del tiempo, y en la parte de abajo es la representación del espectro de esas señales que están llegando. Entonces nosotros vemos que aquí hay una frecuencia central en el orden de los gigahertz, de los hercios, y tenemos una amplitud de esa frecuencia central, y esta se reparte a lado y lado. Entonces podríamos decir un pulso de una señal que aquí llegó con muchas variaciones, y aquí podemos hacer ese espectro de esa señal. Recuerden ustedes que en su curso de señales y sistemas deberán haber visto el paso de dominio del tiempo de una señal al dominio de la frecuencia de la misma señal. Y en una se representa como una onda continua, bueno, una onda que tiene unos movimientos tales como el de la gráfica, y esa misma onda se puede representar en su espectro. El espectro realmente nos da la funcionalidad o nos permite hacer en acústica el análisis frecuencial y el resultado de la transformada de Fourier en el espectro de la señal. Esto nos permite a nosotros tener, o que se nos garantice de cierta manera, hacer cálculos para poder diseñar nuestros salones, nuestras salas, o para eventos abiertos, qué equipamiento, cuál es el tamaño, los amplificadores, toda esta cosa para que nuestro sonido tenga una eficiencia óptima. En cuanto a la digitalización de una señal análoga, pues tenemos la entrada de la señal análoga. Aquí hablamos de la frecuencia de muestreo, que ya antes habíamos dicho que esta frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia máxima de la señal, ¿no? Ya para audio hay, obviamente no, pues no vamos a dar respuesta a la pregunta que está en la actividad, pero para audio ya hay una normalización de esto. Cuando hacemos el muestreo, pues vamos a tener unas muestras, y esas muestras se le asignan los valores, y estos valores pues se codifican. O sea, como la muestra va a estar tomando muchos valores, lo vamos a ver aquí. Entonces, esta primera parte es esto. Estamos tomando muestras, fíjense que cada una va a llegar a un valor determinado, ¿no? Entonces, cuando hacemos la cuantificación, pues tenemos la posibilidad de hacer esto,
O sea, lo que estamos dejando que pase es este pedacito. Este pedacito obviamente lo vamos a tener que ir sometiendo a unos ajustes para tomar, como se dice en estadística, el punto central o la marca de esa muestra, y así normalmente se obtienen una serie de valores. Después esos valores en el cuantificador, que es este señor, ya nos representa pues, los valores que está tomando la señal de acuerdo al muestreo. Una vez muestreado, pues vamos a tener una escala con la cual asignar la codificación. Entonces, muy seguramente, si vamos a tomar que nuestra codificación van a ser las rayas azules, ¿qué ocurre? Pues aquí ya va a haber una diferencia entre estas dos señales, otra diferencia, y a eso le vamos a llamar ruido de digitalización o ruido de codificación. Existen varias formas de hacer la codificación. Se conoce para el tema propio de las telecomunicaciones la ley μ y la ley A. En una, todas las divisiones van a ser exactamente igual. Si vamos a codificar con 8 bits, quiere decir que vamos a tener aquí 127, digamos sería esta línea la 127, esta línea de aquí sería la 127 negada o negativa, y ahí tendríamos nosotros los 256 campos que necesitamos. Todos van a tener la misma amplitud. En otro caso lo que han hecho es que para valores muy bajos las amplitudes son grandes y en las medidas que van aumentando, pues el tamaño del codificador va a ser mucho menor. ¿Y esto por qué? Si uno alcanza a ver alguna de estas señales, pues cuando hay demasiada información, digamos aquí, el error es casi cero. Cuando hay poca información, pues puede caer en algún punto, pero como relativamente es baja la información, su error no va a ser tan alto ni va a generar una situación que distorsione totalmente la señal original, o sea, la señal analógica que hemos digitalizado. ¿Preguntas? No sé si hay preguntas. No asistió nadie, damos por terminada la sesión. Yo los invito, no nos queda sino una sola semana para la entrega de esta actividad. A quien no hizo entrega la primera actividad, pues se le da un plazo para que la realice. Obviamente no se puede calificar sobre el mismo porcentaje en que se calificaron a quienes la hicieron de forma oportuna. Yo los invito para que participen más en los foros, trabajen más en proveer esa información de una forma más ingenieril, no simplemente lo básico, apenas la media idea, sino que profundicemos cuando escribamos la respuesta a las preguntas que se tienen en la actividad. Muchas gracias y una feliz noche.